Bueno, continuando con la octava jornada de Patrimonio de Viña del Mar, vamos a presentar ahora a Carlos Carroza Sandaño, profesor de Filosofía de la Universidad de Playa Ancha y magíster en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como becario FONICIT, se ha desempeñado como gestor cultural y patrimonial en el ámbito público desde el año 2006, tanto en la Municipalidad de Casablanca como encargado del Archivo Patrimonial y encargado del Museo Arqueológico y Antropológico de Casablanca, y en la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos como director de la Biblioteca Regional de Valparaíso, Santiago Severino, cargo que actualmente ocupa. También se ha desempeñado como consultor senior en diversas materias referidas al patrimonio cultural, siendo también responsable del área de patrimonio y ciudadanía de la consultora Vasco Ganda. Sus líneas de investigación son la poesía oral, improvisada en el mundo hispánico y memoria histórica en la región de Valparaíso, quien en conjunto con María Ignacia Banda Cárcamo, socióloga de la Universidad de Valparaíso con experiencia en diversos espacios de investigación, privada, independiente y universitaria, se ha desempeñado como asistente de investigación en proyectos financiados por el concurso FONDESIT regular de la Pontificia Universidad Católica de Chile y por la Dirección de Investigación de la Universidad de Valparaíso, como ayudante en tesis doctoral en dicha institución, desempeñando funciones de revisión y traducción de bibliografía, escritura y corrección, además de la ayudantía en metodologías cualitativas de la investigación social en la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar. Ha trabajado recientemente como investigadora en el proyecto de recuperación del patrimonio barrial en el Cerro Mariposas, Valparaíso, a través de la consultora Vasco Ganda, junto al programa Quiero mi barrio. Y dirige actualmente su propia investigación en torno al fomento lector y enfoque de género en la Biblioteca Severino de Valparaíso, con el financiamiento del Fondo del Libro del Consejo Nacional de la Cultura. Su principal línea de investigación es el enfoque de género. Los dejamos entonces conjuntos con la charla Mujeres en décima, aproximaciones a su presencia en Chile y su actualidad en Iberoamérica. Ahí sí. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Como han podido ver en las presentaciones, con María Ignacia estamos desarrollando en conjunto un trabajo desde hace ya un tiempo, y a la invitación de las octavas jornadas patrimoniales, que me había alejado un par de años, le ofrecí un poco desarrollar esta mezcolanza entre su línea de investigación, que es el enfoque de género, y la mía, o más allá de mi línea de investigación, mi interés pasional, que es la poesía oral improvisada. Y resultó esto que finalmente es una divulgación respecto de una problemática que nosotros evidenciamos, que es la falta de la presencia, tanto como en la historia de la décima chilena y iberoamericana, la presencia de la mujer, pero también no solamente eso, sino que la construcción de la mujer en la historia. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de abarcar ahora. Vamos a hablar de tres poetisas o tres poetas referentes que lograron romper la inclusión. Vamos a hablar un poco de contexto para que nos vamos situando en qué es lo que estamos hablando. Cuando hablamos de poesía más oral, estamos hablando de elementos comunes de distintos pueblos, mantenimiento y creación y traspaso, que son códigos culturales, y la oralidad como superioridad epistemológica, aunque ahora hay una discusión entre que uno no puede hablar de la oralidad si no ha entendido que existe algo escrito. Un poco la idea de Lévi-Strauss de lo crudo y lo cocido, ¿no? Pero, aún así, la oralidad para nosotros termina siendo el vehículo a través del cual se generan los códigos culturales. Y si nosotros hablamos de improvisada, le agregamos a esta suma, podemos hablar de que es una forma artística de producción de versos al momento de la declamación, transmisión de los códigos culturales desde un imaginario cultural mucho más potente, mucho más profundo, y aparece en el tema de los duelos poéticos y también finalmente el espectáculo público, que es como el resultante final en el proceso histórico que ha llevado la tradición en Chile, por lo menos. Si le sumamos el fondo hispánico, tenemos las estrofas, copla, cuarteta, redondillas, quintilla, sextilla, octava real, décima, por decir algunas, y los versos, octosílabos, dodecasílabos, decasílabos, heptasilábicos y los pentasílabos. Y las rimas, obviamente, la consonante y la asonante. Y si le sumamos el encuentro de mundos, la llegada del español, o como diría el indio Naborí, el poeta cubano, el aplatanamiento.
tenemos el sincretismo, la transculturación y la juxtaposición. Si bien hay ciertos relatos que los indios de Aconcagua tenían ciertas manifestaciones rituales con versos hacia su divinidad, no es menos cierto que la llegada principalmente de los españoles con soldados que traían sus coplas recitadas, o también de los jesuitas, posibilitaron el surgimiento de estas tradiciones en Chile. Y la frase casi cliché, que las estrofas cortesanas, que es la 10ª que se crea en el siglo del español, pasan a ser plebeyas. O sea, las bajamos desde los reyes hacia el bajo pueblo. Una muestra de lo que estoy diciendo es el canto a la 10ª de Jesús Horta Ruiz y Lindo Naborí. Y dice así: viajera peninsular, ¿cómo te has aplatanado? ¿Qué sinsonte enamorado te dio cita en el palmar? Dejaste viña y pomar, soñando caña y café. Y tu alma española fue canción de arado y guataca, cuando al vaivén de una hamaca te diste al Pucalambé. Blanca como una azucena, llegaste al cañaveral, y el sol del camino real te dio la gracia morena. Cuando una bandurria suena, como un corazón doliente, allí tú dices presente, al trovador que medita, y no anuncias tu visita, te apareces de repente. Esas 2 décimas que constituyen parte del canto a la 10ª van dando cuenta de cómo la 10ª se hizo latinoamericana, cómo se volvió morena, cómo se dejó esa andanza española y se transformó en la forma de expresión de los corazones de Oriente. Y un poco de historia de cómo esto sigue avanzando en Chile. En 1619 aparecen los jesuitas predicando en la zona central, por lo tanto también se establece un poco que desde ese inicio empieza la versificación, o empiezan a enseñarle a los indígenas a través de la catequización o de la conversión de los indígenas mediante los versos. 1633, un 28 de agosto, una fecha que no he podido confirmar muy bien, solamente es una pasada que aparece en algunos libros. Se registra como un primer encuentro payador, un duelo poético entre dos campesinos. En 1646 se publica la obra Alonso Valle, Histórica Relación del Reino de Chile, en la cual se da cuenta de la versificación de los mapuches en torno a la imagen de la Virgen. Obviamente hay una presencia de la religiosidad importante, lo que hablamos de los jesuitas. 1830, según Antonio Acevedo Hernández, la fecha de realización del contrapunto famoso entre Mulato Tahuada y Don Javier de la Rosa, San Vicente de Tahuatapa. 1865, las primeras apariciones de los pliegos de poesía popular impresa, que es la llegada de la literatura de guardar en Chile, que lo llamamos de lira popular. Un nombre tardío que se pone casi al final del siglo XIX, pero que recorre o genera o agrupa en un solo género a estas manifestaciones que parten en 1865. Y eso es una lira popular. Es un encabezado, un dibujo, es casi un periódico, finalmente es una foto con una ilustración en xilografía que van representando lo que van a tratar los versos, generalmente un encabezado bien llamativo, casi un poco, no decir amarillo, pero sí un encabezado que trata de llamar la atención. Y finalmente los versos de distintos poetas o de un solo poeta. Hay poetas que editan cada uno sus propias liras populares. Y los versos están compuestos de una cuarteta inicial y después 4 versos que repiten cada una de las líneas de la cuarteta inicial y que termina con una quinta de despedida. Eso en estricto rigor es lo que nosotros hemos avanzado para introducir la investigación en cualquier género. Entonces, si uno empieza a averiguar cómo era el rol de la mujer en esos tiempos, se remite a las fuentes principales, que es Rodolfo Lenz, por una parte, y voy a leer lo que dice porque me parece que es más relevante. Es un rasgo característico de la poesía popular chilena el que se divide rigurosamente en una rama masculina y femenina. Cada una de ellas tiene sus argumentos, su métrica, su canto y sus propios instrumentos particulares. Es común a ambas ramas que el canto se hace casi siempre con una voz muy aguda. Las mujeres usan de preferencia el falsete, lo que produce una impresión extraña al oído alemán. Las cantoras cultivan casi exclusivamente la lírica liviana, el baile y los cantos alegres en estrofas de 4 y menos a menudo de 5 versos. Sus instrumentos son el arpa y la guitarra. Los hombres, en cambio, se dedican a los escasos restos del canto épico, los romances, la lírica seria, la didáctica y la tensión, controversia poética llamada contrapunto. La forma métrica es la décima espinela y su instrumento el sonoro guitarrón. Claramente hay una diferencia entre lo que hace un hombre y lo que hace una mujer dentro de la cultura tradicional. Algo similar opina también un grande, que es Antonio Acevedo Hernández. Dice que en todas estas fondas se bebía y se cantaba en guitarra, arpa y guitarrón, es decir, canto de mujer, tonada, cueca y canción, y de hombre, verso grande y contrapunto. Pero la importancia del artista estaba en relación con el establecimiento de donde actuaba.
Si bien Manuel Daneman, que es otro investigador, baja un poco el perfil a estas diferenciaciones, no son menos cierto que, sobre todo Rodolfo Lenz, que es testigo presencial, está viendo esto y lo está casi escribiendo en primera persona finalmente. Por lo tanto, hay una cierta credibilidad en torno al rol del hombre y la mujer desde este punto. Entonces la pregunta es, ¿real esta diferencia entre hombres y mujeres? Le paso la pelota a Lina. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola a todas y a todos. Quiero agradecer igual la oportunidad de estar acá. Bueno, no es que vayamos a responder necesariamente si es real la diferencia entre hombres y mujeres, pero sí por lo menos llegar a ciertas aproximaciones, como decía Carlos al principio. Primero que nada, el contexto de este momento en que empieza a surgir la vida popular, como lo dijeron antes, en 1865. Es un momento bastante especial para las mujeres. Es como el momento en que se empiezan a cimentar, digamos, los prolegómenos del feminismo en Chile. En 1870 se fundan los primeros liceos femeninos. También en 1875 está este incidente simultáneo en La Serena y en San Felipe de mujeres que van a inscribirse en los registros electorales para votar. Y recién aparece el problema de, bueno, la mujer puede votar o no puede votar, y luego una ley siguiente lo prohíbe. Antes no estaba prohibido. También en 1877 el decreto Amunátegui, que es el decreto que nos empiña, de hecho, y que posibilitó que la mujer entrara a la universidad por primera vez. Esto es cierto en un contexto internacional también de emergencia del feminismo. El sufragismo como un movimiento súper fuerte en Europa y Estados Unidos, el movimiento de las mujeres que exigen su derecho a voto. Y un dato súper curioso, a mi gusto, uno de los primeros libros escritos por un hombre que fuese feminista, The Subjection of Women, de John Stuart Mill. La primera traducción en español fue acá en Chile, por una intelectual liberal, Martina Martínez Guerrero, bajo el título La esclavitud de la mujer. Es una época también de muchos cambios. La migración campo-ciudad se estaba dando súper fuerte y la conformación también de una clase proletaria. Y en eso la mujer estuvo siempre incluida. La mujer siempre, por lo menos la mujer del bajo pueblo, siempre estuvo trabajando asalariadamente. En eso las mujeres también se empezaron a organizar, antes que como feministas, como trabajadoras de diversos rubros, y también empezaron a tener sus primeras como publicaciones en prensa obrera, entre las que destacan La Alborada, que fue acá en Valparaíso. Esto que hablé recién tiene que ver con un primer acercamiento a lo que es las mujeres en cualquier campo, y en este caso la historia, de tratar de posicionar a la mujer en una historia que la ha invisibilizado, ¿cierto? Ahora, si uno mira un poco más de cerca, se pregunta, bueno, pero esta es la historia también construida por los hombres desde el principio, con la relevancia y la importancia que le dieron los hombres a ciertos acontecimientos y ciertos otros no. Entonces, podemos decir que es una historia parcial, que no tiene gran parte del lado femenino, por así decirlo, de lo público siempre y de los grandes acontecimientos, o sea, no de hechos privados de la vida cotidiana, que eran los que se relevó a la mujer desde un principio, ¿cierto? Por lo tanto, es la historia de las mujeres en el mundo de los hombres. Eso ya nos introduce a una reflexión un poco más profunda con respecto a qué le estamos exigiendo, qué le exigen las mujeres a la historia, qué se puede esperar también. Voy a leer un párrafo que ilustra un poco esta tensión. Dice: una versión en la cual las fuerzas que originan los diversos procesos nacionales están formadas en su gran mayoría por los hombres, obviando una participación femenina que en general es desconocida. Los textos históricos generalmente proceden de una tradición masculinizadora de registrar e interpretar las actividades y los eventos, una mirada sesgada que fija la acción de las mujeres en la eterna menor, contribuyendo al ocultamiento de la acción femenina en diversos ámbitos. O sea, es la historia de los ámbitos que para los hombres siempre fueron importantes, invisibilizando a las mujeres que participaron de esos ámbitos y visibilizando, por supuesto, a las mujeres que no participaron de esos ámbitos, las mujeres que se quedaron más en lo privado, ¿cierto?
Entonces, bueno, en inglés hace esta diferencia entre history, que es la palabra para decir historia, y her story, que es her de mujer. O sea, cuál es la historia de la mujer y cómo podemos referirnos o cómo se cuenta la historia de la mujer. Aquí yo puse algunas opciones. La A podría ser la historia de las iguales, o sea, la idea de posicionar a las mujeres como iguales a los hombres en todos los ámbitos y darles el lugar que les fue negado, invisibilizado. B, la historia de la diferencia, o sea, la historia de lo privado, del mundo de las mujeres desde lo cotidiano, por así decirlo, y darle relevancia a ese ámbito también. C, la reinterpretación de las prácticas, o sea, ya no tanto si es la historia de las mujeres en el mundo público o privado, sino cómo desde la visión de las mujeres se puede reinterpretar la historia, como la conocemos. D, por supuesto, es todas las anteriores, y muchas otras posibilidades. El quehacer de las mujeres en la construcción del conocimiento no se diferencia ni en sus tránsitos ni en sus aporías del quehacer de las mujeres en todo ámbito que les fuera alguna vez vedado. La necesidad de hacerse visibles en un registro y de cuestionar al mismo tiempo los cimientos del mismo. O sea, las mujeres en la historia, las mujeres en la literatura, las mujeres en la ciencia, siempre están exigiendo su lugar como literatas, historiadoras científicas, y al mismo tiempo cuestionando esta misma ciencia, este mismo campo de conocimiento. Se ha construido siempre, como se ha construido en general la historia, desde el punto de vista de los pensadores. O sea, en este caso, no. Entonces, frente a la pregunta de, bueno, ¿qué lugar tiene la mujer en la décima? Nos planteamos también cómo puede pensarse de otra forma, o sea, las mujeres y la décima. Ya no el aporte de las mujeres en la décima, sino la décima vista desde el punto de vista de las mujeres, la participación de las mujeres en la décima y cómo cambia la historia de la décima si uno incluye la perspectiva de las mujeres. Entonces, claro, la inclusión de las intérpretes, primero como un primer punto de acercamiento, la inclusión de las intérpretes femeninas de la décima en la historia de la décima. Segundo, la décima desde la perspectiva de las mujeres, o sea, desde la experiencia femenina diaria. La décima misma como una tradición que ha sido permeable a la emergencia de mujeres con voz propia y en serio. Destaco esto de la seriedad porque, como comentaba Carlos antes, se les da este lugar como de lo jocoso, lo amable, lo simpático, pero las mujeres también estuvieron muy ahí en la crítica cultural, en la crítica política de la época. También tiene que ver con lo mismo que les comentaba antes, los principios de la exigencia de voto femenino, de la educación, etc. Y la décima también como un objeto de estudio ya más de contenido, de discurso, como expresión de relaciones de poder y su crítica, o sea, en la palabra y en los hechos. En la palabra me refiero como la décima también muestra ciertos prejuicios de la época y ciertos estereotipos sobre el femenino y lo masculino. Al mismo tiempo, como da cuenta de esta separación de esferas, las mujeres se dedican a esto, los hombres a esto otro, y también, que me parece súper importante, la emergencia de un sujeto femenino proletario del bajo pueblo en esa época, o sea, la mezcla entre las mujeres y la clase social. Y en esto tiene una diferencia bastante llamativa frente a las mujeres de clase alta, ¿cierto? Que siempre estuvieron tratando de mantener el recato y su proceso fue bastante más institucional en ese sentido. La mujer del bajo pueblo, por así decirlo, llega y entra al tema de eso, sin pedir permiso. Devuelvo la palabra. Bueno, del contexto que habla Ignacia, empezamos a entender que la mujer empezó a tomar posiciones. Faltó la Clotilde Rotonda en Casablanca también queriéndose votar, que aparece en el Mercurio, obviamente, que es en Casablanca. Sí. Que la mujer comienza a tomar posiciones de autosustentación y a hacer valer sus derechos. Y aparecen también figuras como la mujer de pueblo y la mujer de la oligarquía. Y hay autoras que cuando trabajan el tema de la poeta del siglo XIX, que es Rosa Araneda, habla de esta suerte que Rosa Araneda casi es un pez en el agua de acuerdo a todos estos cambios. Sin embargo, la visión que nosotros tenemos con Ignacia es que, si bien la mujer oligarca puede tener esta sensación de pez en el agua por los cambios que se están produciendo en el mundial, pero la mujer de pueblo no. El pueblo siempre ha sido mucho más oprimido, mucho más conservador, por lo tanto, la irrupción de Rosa Araneda es una irrupción revolucionaria en ese respecto. Y no solamente como en la poesía, sino en otras posturas que generaron las mujeres en el siglo XIX, desde el mundo popular. Entonces, desde este punto de vista, la poesía, como bien lo expresaba Ignacia en su última diapo, no es ajena al proceso de cambio. Y aquí hay tres mujeres que logran romper esta exclusión y se posicionan como poetas decimistas, referente a
como un tema de referencia a la tradición. Uno no puede obviar. No tenemos una fotito de la Rosa Larrea, por lo tanto ponemos una silografía, a Aida Zamorano al medio y en tercer lugar a nuestra Violeta Parra. Un contexto breve de cada una. Rosa Larrea nace en San Vicente de Tahuatahua en 1861 y fallece en Santiago a finales del siglo XIX. Quizás la única mujer que la que se tenga registro que fue parte de los poetas populares del siglo XIX que se expresó a través de la lira popular. En 1893 publica el libro Canto de Costumbres. Su mundo es la migración del campo a ciudad y el imaginario urbano popular. Y es una poeta que finalmente fue muy perseguida o muy atacada por los otros poetas que producían la lira popular. Se decía que incluso sus décimas se le hacía a su pareja. Fue duramente atacada y así ella misma se defendió. Y una décima referente de ella, con la cual se defiende muchas veces. Hay un cierto popular, un poeta popular, como buscándome pleito. Tal vez por quitarme el crédito, sin duda se ha puesto a hablar. En su gracioso ejemplar, que es la lira popular, va a tomar fama y honor. La rosa, con ser que es flor, digo que hará competencia, porque ya causa en decencia la pica del picador. No tenía pelo en la lengua, claramente. Aida Zamorano, una poeta que nace en Santiago en 1919 y fallece en la misma ciudad en 2005, es obrera del ramo del cuero y el calzado. Labora como aparadora. Fue miembro del Consejo Directivo Nacional del gremio, casi por 2 décadas. Pero también, y es importante esto destacarlo, en 1953 se constituye la Sociedad de Poetas Populares de Chile y es elegida su presidenta. Claramente, de un mundo que era súper masculino, permeable, que tenía una diferenciación de lo que había en el siglo XIX, cambia hacia la mitad del siglo XX y eligen una presidenta. Por lo tanto, la evolución de conciencia de la poesía popular tiene ciertas manifestaciones. Claramente se ve influida en los movimientos sufragistas de la década del 40 y las asunciones de los radicales a través de los conglomerados políticos con la idea de izquierda, por ser ella también una persona de izquierda. Publicó el libro Mi décima juventud, donde recopila parte de las obras que se publicaron en la Liga Popular, no era un concepto, pero de los periódicos El Siglo y Democracia. Y escribió muchas veces con el seudónimo de Azucena Roja, particularmente porque los que escribían en El Siglo eran poetas que finalmente después podían ser perseguidos, sobre todo después de la ley maldita de nuestro amigo Gabriel González Videla. Su mundo, el proletariado de la primera mitad del siglo XX. Desde ahí construye desde esa mirada política. Una de sus décimas, que se extrae del libro, es la poesía popular. Nótese el concepto de poesía, a diferenciar de la otra. Se encontraba en decadencia. Comentaba la indecencia de algún crimen pasional, alias un suceso infernal. Catástrofes y misterios. No proponemos en serio de este camino desviarla, tratando de humanizarla conforme a un nuevo criterio. Finalmente, una de las cosas que dice Waldo Portal Leiva, que fue uno de los grandes directores del Centro Iberoamericano de la décima en Cuba, que la décima se afinca en los campos y en la ciudad para como un mecanismo de defensa, un mecanismo de denuncia de las clases oprimidas. Finalmente, Aida Zamorano está en esa tradición y quiere que la décima vuelva a tomar ese rol de denuncia y de posición social. No tanto de su rol de mujer, porque claramente no trabaja del tema del punto de vista del género, sino que el tema de la poesía como género en sí mismo. Y Violeta Parra, que nace en San Carlos en 1917, fallece en su carpa La Reina del 67. Se dedica con sus hermanos posterior a su traslado a capital a cantar en diversos espacios populares, junto a su marido Luis Cereceda, militante comunista. Se dedica activamente en la campaña política de Videla. En 1952, impulsada por su hermano Nicanor, comienza la investigación en terreno de la cultura popular chilena, abandonando su repertorio de canción española y naciendo así la Violeta que todos conocemos. Su mundo, el universo del campo chileno. Finalmente, uno cabe rescatar, a mí particularmente me gusta mucho Aida Zamorano porque es una poeta que es un puente entre Rosa Larrea y la Violeta. Las leyó las dos, las conoció a las dos, particularmente a Violeta más que Aida, pero conoció los escritos de Aida, o sea de Rosa Larrea, perdón, y Aida se transforma en un puntapié inicial que es muy poco estudiado en Chile. Ahora se están haciendo investigaciones desde el punto de vista del género y desde el punto de vista de su obra en rescate de la poesía del siglo, pero es un trabajo reciente. Y la fuerza de la mujer interpretada en una décima de Violeta Parra, obviamente. Para cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo, cual vendaval de granizos han de florecer los vocablos, que hasta asombrar hasta el diablo, con muchas bellas razones, como las conversaciones entre San Pedro y San Pablo.
claramente esa fuerza de Cayo Castizo representa la fuerza que tenía Violeta Parra para interpretar y para tomar la décima también como un medio de expresión importante. Sensibles son las décimas de por la muerte de su hija, si alguien no la ha leído, se recoge mucho el tema del sufrimiento de la mujer, del sufrimiento humano, pero también del poder de reconversión que tiene ella, de levantarse. En la actualidad, posterior al golpe militar, el canto de los poetas se mantuvo en los márgenes originales, básicamente registrado o circunscrito a sus cadenas de reproducción normales, que eran los pequeños lugares de fonda o el campo chileno. Aparecen estos denominados payadores designados, que el Montequirino, el Lalo Vilche, haciendo tira a la tradición un poco, le hacen sentido a la décima de Agueda Zamorano. Pero con el canto nuevo empieza a resurgir nuevamente este fenómeno y aparece el periodo de los escenarios, con Pedro Yáñez y otros. Aparece la décima como un espectáculo público. Y hoy existen nombres como los de Cecilia Astorga, Sole Menares, la Caro López, que es una decimista que recién entra, Miriam Ancibia, que es la pareja de Campacha Astorga, que es un eximio payador chileno, Darina Sepúlveda, que también es nueva, Marina Donoso, Ana Irarrázaval, Ingrid Ortega, Tita Quintanilla, Sabina Bustamante, y la Anita Madariaga, que es nieta de una familia histórica de payadores en la zona central, que es la familia Madariaga. Hay unas fotos de las 4 principales. Y ellas organizan ya un encuentro de payadoras, poniendo en valor ciertamente el rol de la mujer dentro de este universo. Y a nivel americano podemos contar desde la aparición de Marta Swinde en Argentina, que es potentísima como decimista, Liliana Salvat también, en Uruguay Mariela Acevedo, en Cuba Tomasita Quiala, en Panamá Yasmín López, y un sinfín de decimistas hoy día y improvisadores que están desarrollando desde el punto de vista de la mujer el canto. Mariela Acevedo, la uruguaya, me entusiasma mucho a mí porque la tradición uruguaya es la tradición del contrapunto, es pelear en verso y jugarse la vida arriba del escenario. Y una vez en el Encuentro de Casablanca, donde yo trabajaba antes, no la pusimos a contrapuntear, sino la pusimos a hacer otra manifestación, y ella se opuso terminantemente, porque decía que el canto de la mujer tenía que estar representado también en un contrapunto, sea con una mujer o sea con un hombre. Y finalmente se le concedió y se fue a contrapuntear. Ante esa manifestación de desarrollo de lenguaje, desarrollo de discurso, nos alienta que finalmente, como dice Ignacia, se está tomando el punto de vista desde la construcción de la mujer. Ignacia. Un poco volviendo a lo que al tema de género y también consideramos que la tradición de la décima la tradición de la décima tiene un desarrollo bastante reciente en su historia desde el punto de vista de las mujeres, por así decirlo. Recientemente ha habido cierta vuelta a lo que fue el papel de Rosa Larnea. Todavía quedan muchos aspectos por profundizar. De lo que queda claro un poco, lo que nos quedó claro mientras elaborábamos esta ponencia, es que hablar del aporte de las mujeres en la décima no es precisamente exacto. Si uno lo entiende como un aporte menor, por así decirlo. O sea, son tan pocas las mujeres hasta ahora visibilizadas en el ejercicio de la décima, en la tradición, que decir el aporte de las mujeres es como decir, bueno, sí, las mujeres también pusieron su granito de arena, no es tanto eso. Probablemente hay mucho que todavía no se conoce al respecto, y no es un granito de arena, sino es parte integral de la tradición hasta ahora, sobre todo ahora que están creciendo nuevas instancias. La influencia de las mujeres, la décima y la relación entre la décima y las mujeres puede ser entendida entonces de dos formas. La décima ha tenido en su historia intérpretes femeninas trabajando codo a codo con los intérpretes masculinos en temáticas tan diversas como la coyuntura política, la crítica social y la vida urbana, pero no se les reconoció nunca en ese espacio. La primera perspectiva que les contaba, la inclusión de las mujeres de los acervos y acontecimientos importantes, o ver que por estar vinculadas a lo doméstico y lo reproductivo tienen una vinculación bastante más reconocida, aceptada ya desde 1920, con la vida cotidiana del mundo privado, o lo que me comentaba antes, lo jocoso, el aspecto amable de la décima, por así decirlo. Un aspecto que no estaría de más poner en valor, ¿cierto?
pero estamos ante una dicotomía que es clásica de los estudios de género, o sea, la igualdad versus la diferencia. Queremos que las mujeres sean visibles en la vida cívica y en la cultura tal como la conocemos, o queremos también, o por otra parte, relevar lo doméstico, lo privado, lo que ha sido oculto, que también vamos a considerar parte de nuestra historia. Lo cierto es que en esa dicotomía podemos decir que la lucha va por ambos flancos, o sea, permitir el acceso a las mujeres a este mundo que ha sido llamado masculino y también revalorar este mundo que ha sido llamado femenino, que también es cuestionable que cada uno sea masculino y el otro femenino, claramente. Y por más que estas dos cosas se dan a la par, siempre hay una tendencia hacia una perspectiva a la otra, que en nuestro caso fue la primera, ¿cierto? Visibilizar que no había mujeres en la historia de la décima, que la sigue habiendo y cada vez más en su desarrollo actual. Gracias. Bueno, la décima final es una de la tradición hispanoamericana, aunque el poeta inventor fuera Vicente Espinel, la décima ya no es de él, sino el pueblo cantor. Si la plantó un ruiseñor, o si la creó un isleño, o si fue un margariteño que le dio la picardía, como nos estudia en día, nos tiene todos por dueños. Básicamente es decir que ya no es solamente un mundo masculino, sino que está apropiada finalmente por la mujer. Muchas gracias. Muy bien.